Vamos con un tiempillo de reflexión sobre el hacer. ¿Sí? El tema de hoy, nuestra intención, más que el tema, la intención principal, por decirlo así, es que nosotros como iglesia pongamos por obra la palabra que hemos venido aprendiendo, ¿no? El hacer, la acción, el verbo. Que nosotros podamos vivir esa palabra, ¿no? Entonces, hemos venido en estos tiempos de ayuno, tratando diferentes intenciones, temas para que nosotros podamos entrar un poquito en conciencia, ¿no? O sea, siempre miramos hacia la iglesia, hacia los miembros y buscamos despertar esa conciencia, ¿no? Poder tratar estos temas, porque pues en lo personal ha sido de edificación el hecho de que el Señor ponga en el corazón como estas cosas, como mira, ¿por qué no reflexionar sobre esto? Reflexiona sobre lo otro. Y esto nos ayuda a ir creciendo, a ser edificados. Y es lo que espero, ¿no? En lo personal ha sido edificación, es decir, después de cada tiempo, queda uno con algo y trata de ponerlo por obra, ¿no? Trata de mejorar como en esa cosita. Muchas veces uno no está consciente del tema, simplemente vive uno, como dicen por ahí, en automático, ¿no? Entonces no le pone ese freno a, a la vida y reflexiona sobre lo que está haciendo, ¿no? Pero pues lo primero es pongamos este tiempito de reflexión en manos del Señor, hagamos una pequeña oración para que sea el Señor hablando a través de estos labios y tocando nuestros corazones, de todos y cada uno, sea que lo estemos viendo en vivo o en su momento se pueda ver en diferido pues estas palabras, ¿no? Que el Señor en ese momento pues esté trabajando en nuestras mentes, que sea Él, como digo yo, conectando la neurona para que podamos ser más conscientes. ¿Listo? Padre, estamos delante de ti, Señor y Dios nuestro. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque eres tú. Gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, gracias porque nos permites, Dios, a través de tu palabra acercarnos a ti, Señor. Así lo has hecho, lo has dispuesto, que la palabra sea esa que nos da vida, esa que nos lleva a la vida. Desde el comienzo, Señor, desde que tú hablaste, todo lo hiciste por medio de tu palabra, porque dijiste, hágase la luz, y la luz fue hecha, Señor. Y hoy en día nos hablas también a través de esa misma palabra, Señor. Porque es la forma, Dios, la forma en que tú lo quisiste. Te plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Te plació porque tú eres Dios todopoderoso y eres el que diseña, el que implementa cada una de las cosas y dice cómo ha de funcionar, Señor. Y te damos gracias porque ahora conocemos eso, porque hacemos parte de ese plan tuyo, de ese diseño tuyo, Señor. Porque nos has traído a ti, a través de tu palabra, porque alguien en algún momento abrió su boca y te hizo caso, Señor, y nos dio a conocer tu nombre, tu palabra, Señor. Y te damos gracias por tu misericordia, porque recibimos esa bendición eterna, Señor, la salvación, el perdón de nuestros pecados y también esos beneficios terrenales, Señor, porque han sido bastantes, Señor. Estamos vivos y eso es una bendición. Estamos hoy delante de ti y eso es una bendición. Tenemos familia. Yo sé que hemos atravesado por tiempos duros y difíciles, Señor, pero aún eso ha sido para bien, Señor, para ayudarnos a crecer como personas, como humanos, como hijos, como padres, como miembros de la iglesia, Señor, porque tú nos vas perfeccionando día a día. Y yo te pido que en esta mañana seas tú tomando el control, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de estos labios, Señor, y tocando nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre. Confiamos en eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo por aquí. Espero no se me desconecte a los 40 minutos, sino pues bueno, algo le pasa al Zoom. Y entonces vamos a a reflexionar acerca de el hacer. ¿Listo? Hacer es una palabra, como podemos ver, está catalogada como un verbo. Los que terminan en ar, er, ir, or o ur. Son acciones que se hacen, que se ejecutan, ¿no? Tanto los seres humanos como los animales, aún las plantas también
tienen acciones y claro que hay una diferencia entre uno y en el otro, que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no? Pero este sería como el tema esencial del que vamos a hablar. En horas de la tarde va a estar nuestra hermanita Adriana Pedrosa eh, ahondando el tema más específico allí en la palabra, en la escritura, enseñándonos acerca de la publicidad. Está este versículo de Santiago 2:17, pero pues va a tocar toda esta parte acerca de que la fe sin obras se considera como muerta, como que no existe, si no, no está. Pero por ahora vamos a hablar acerca del hacer y para ello traje un adagio popular, un dicho que es muy, muy conocido, por lo menos en nuestra cultura colombiana o latinoamericana, ¿no? Donde ha estado la religión presente. ¿Por qué? Porque hay una persona allí que hace parte de esto y la frase es: el cura predica, pero no aplica. No, creo que la hemos usado en diferentes situaciones. Creo que es algo que nos transporta tal vez en algún momento de nuestras vidas en que podamos haber usado, ¿no? esta palabra, y es un dicho común, ¿no? Que es usado, como decía, para diferentes situaciones. Y aunque la frase precisamente está en la acción importante, es la que el cura predica, ¿no? Esto de la predicación es algo que realmente es bueno, pero creo que va más allá, ¿sí? Es decir, en cuanto al hacer, podríamos tratar el tema desde dos partes, ¿sí? Una parte activa, ¿sí? Una parte desde la predicación, una parte del compartir en el mensaje, ¿no? Que en la frase dice el cura, que es como una forma de llamar al sacerdote, ¿sí? Que digamos, podríamos también llamar el pastor, y si lo generalizamos más, sería toda persona que comparte la palabra del Señor. ¿Listo? Hablándolo en el contexto de Dios, en el contexto cristiano. Entonces sería ese cura, entonces seríamos nosotros, ¿cierto? Si somos personas que compartimos la palabra del Señor. Entonces estaría desde ese punto, lo vamos a ver también desde la parte activa, llamémoslo así, y también está desde la parte pasiva, entre comillas, y son los oyentes, ¿sí? O sea, quienes reciben el mensaje, aunque en realidad no es pasiva, sí se practica lo que se está escuchando, que es algo en lo cual también pues vamos a reflexionar un poco en este ratico, ¿sí? Entonces podemos verlo desde los dos lados. Em, y también lo podemos analizar, ¿cierto? El hacer desde la motivación. Desde la motivación, porque es algo fundamental y en el cual yo muchas veces me cuestiono venga, ¿y yo por qué no hago esto? ¿Sí? ¿Por qué si lo he escuchado? ¿Por qué si veo que es algo que hay que hacer muchas veces uno no lo hace? Simplemente como que pasa por su cerebro de un lado al otro y el otro lado al otro y pues no se hace, ¿no? Y esto es algo en lo cual uno reflexiona y llega a la conclusión, o por lo menos yo he llegado a la conclusión de que la motivación es algo muy, muy importante, ¿sí? Porque si no hay motivación, pues precisamente este tipo de cosas no pasan. Perdón, yo por acá, ya, que me llaman en el momento menos indicado. Entonces, para ello, para poder revisar como este tema de la motivación, hay, por lo menos en la palabra, encontramos dos formas, ¿sí? Una, por ejemplo, está en Romanos, podemos ir allí a Romanos 2, Romanos 2, yo tomé un versículo específico, por ejemplo, ¿no? Y aquí en Romanos, en esta porción, de hecho está desde el 17 al 29, Pablo nos está hablando acerca de la ley, ¿sí? De la gente que se apoya en la ley, ¿no? Entonces, lo escribe porque allí en esta época, y en esta época, ¿sí? En esa época y en esta época, hay personas
que su motivación para el hacer, para el actuar, es la ley. Sí, es la ley. Y entonces dice Romanos 2:21, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea hurtar, hurtas. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos ese adagio popular, ¿no? Ese dicho de, es que el cura predica pero no aplica, precisamente apoyándonos en esto, ¿no? Porque yo considero, ¿no? Que absolutamente todos los seres humanos eh, somos imperfectos, ¿no? En cuanto a la conducta, en cuanto a la evaluación que existe a través de los principios de la ley, ¿sí? Entonces, utilizamos como, pero es que esa persona que me está predicando, esa persona que me está hablando, pues dice pero no hace, ¿sí? Y esto es un arma que el enemigo ha usado para que el no creyente se excuse. Y claro, claro está que el hecho de que nuestra conducta sea cada vez mejor, cada vez más acorde a la palabra, que cada vez nosotros tengamos un comportamiento que sea, que no le dé chance a que otra persona juzgue o tenga pretexto para decir, no, es que mire, ¿sí? No debería ser algo que nosotros hagamos para que otras personas tengan como ese pretexto, ¿no? Entonces es algo bueno, si nuestra conducta es algo bueno, sin embargo, no debería ser nuestra motivación principal, ¿no? Porque, digamos, si nosotros evaluamos el hacer o si nosotros nuestra motivación fuese esa, ¿no? Pues no habría quien lo hiciera, ¿sí? O sea, no, porque pongamos un ejemplo mucho más sencillo en el cual casi todo el mundo cae. Y si la frase dijera, tú que dices no mientas, mientes, pues muchas veces nosotros caemos en mentir, a veces es ni siquiera como con esa conciencia y eso nos dejaría absolutamente todos afuera y entonces nadie podría predicar porque todos somos unos mentirosos, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen, ven, ¿y cómo estás? La típica, ¿no? Oye, ¿tú cómo estás? Y la respuesta normal es bien, bien, en victoria, gracias a Dios. Pero muchas de las veces es, no, estoy mal, estoy muy mal y la verdad es que por alguna razón nosotros no somos abiertos y le decimos a la persona que nos está preguntando, no, estoy en la mala. Porque no queremos entrar en detalle, porque no queremos que nos pregunten lo que sigue y por qué. Porque sentimos que se están entrometiendo en nuestras vidas y bueno, entonces preferimos mentir y decir, no, bien. Y pues claro, la persona que pregunta, bueno, estás bien, chévere, ¿no? Pero es un ejemplo que pongo para mostrar el hecho de que nosotros caemos, digamos, en esas faltas de conducta en cuanto a quebrantar esa ley que dicen no mentirás. Y entonces podríamos estar cayendo en un juego y no haríamos nada porque nos vamos a sentir sumamente acusados y nunca vamos a hacer porque nuestra motivación estaría de la manera incorrecta, ¿no? Y esta motivación es la que nosotros vamos a poder ver antes de Jesucristo hacia atrás, ¿no? Muy marcada en el tiempo de Jesús, en los fariseos, en los saduceos, en los judíos, en estas personas que actuaban o hacían, porque digamos que sí hacían, eh, pero eran motivados por esto y el Señor Jesús vino a entregar un poco más de información de, venga, revisemos un poco la motivación por la cual ustedes están haciendo, porque esta motivación excluye a casi toda la humanidad y los únicos salvos, entre comillas, los únicos que estarían haciendo bien las cosas, aunque no las estaban haciendo bien, serían ustedes los judíos, ¿no? O nosotros, porque si estamos hablando desde primera persona, si fuese Jesús, dirían solo nosotros. Pero el Señor viene y nos da un poco más de esa información, nos viene y nos da un poco más de entendimiento para que nuestra motivación no sea
esa, ¿sí? Que eso sea simplemente como un fruto, un añadido de la verdadera motivación. Y esta la podemos encontrar, ¿no? En Primera de Juan 3:24. Yo la resumí, no la resumí, extraje también solo este versículo, donde el apóstol Juan, ¿sí? Nos dice que, y este es su mandamiento. ¿El mandamiento de quién? Del Señor Jesús. Y dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Entonces nos muestra una motivación mayor, ¿sí? Una motivación para que nosotros hagamos, ¿sí? Una motivación para que vayamos del oír, ¿sí? Que también es una acción, porque de hecho el oír, el estar oyendo, es algo que lo cual nosotros estamos haciendo, y que pasemos del dicho, es decir, de solo enseñarlo, si estamos desde la posición de la predicación, o de oírlo, si estamos de la posición desde el oír, para tomar acción en ello, ¿no? Y la primera parte nos dice que crean en el nombre de su Hijo. Entendamos que el nombre, ¿sí? Es lo que nos da identidad. En algún momento también teníamos un tiempo de ayuno y orábamos para que nosotros, la iglesia, tuviéramos identidad de iglesia, ¿no? Cuando hablamos de Jesucristo, la identidad que le da este nombre a este ser humano, a Jesús, pues uno es que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces lo cataloga, lo identifica como quién es Él y lo que Él representa, ¿sí? Al decir Jesús es el Hijo de Dios, pues tiene un peso impresionante y enorme, que por ejemplo en la época del Señor Jesús los judíos no lo creyeron, simplemente no aceptaron que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque al aceptarlo pues estaban aceptando que Jesús, ¿qué es? Pues es Dios, ¿no? Le dijeron, no es que te acusemos por mala obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces el ser igual a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, ¿no? Creemos en ese nombre, estamos identificando de quién es Él y lo que Él representa, ¿sí? Y dice su Hijo Jesucristo. Entonces también el tema del Cristo, de que Él es el ungido, de que Él es el Mesías prometido, que Él es aquel que iba a venir para hacer una obra específica ya dada desde los antiguos, no dada desde el comienzo del mundo. Por allá en Génesis ya estaba siendo nombrado el Mesías, del que iba a venir y el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que nos iba a dar libertad, ¿no? Entonces, digamos que ese es el mandamiento, es decir, esa es como la motivación. Nosotros damos a conocer muchas veces esa motivación o escuchamos esa motivación. Pero entonces aquí es donde entramos a reflexionar y nosotros nos preguntamos, o nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿cómo sé yo, cierto, que yo estoy creyendo y que yo estoy amando? ¿Cómo estoy creyendo yo en ese nombre? ¿No? Y cómo estoy, eso que nos amemos los unos a los otros, que es la otra parte del versículo, porque ese es el mandamiento, esa es la motivación, es decir, yo por qué debería hacer las cosas, ¿no? Hablando desde el contexto de Dios, del contexto cristiano, que es el que nos reúne el día de hoy, aunque esto aplica para aún al que no creyese, y es cambiar una cosa por otra, pero enfoquémonos. ¿Cómo sé yo esto? O sea, ¿cómo sé yo que estoy creyendo? ¿Y cómo sé yo que estoy amando al otro? ¿Sí? Y es muchas veces una pregunta que uno no se hace o no se llega a hacer, porque vuelvo y digo, uno está viviendo en automático. ¿Sí? Estamos tan atestados de tantas cosas, de tantas acciones, que no nos paramos y reflexionamos un poco, venga, ¿qué es lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Y es que precisamente ese hacer, ¿no? Es lo que nos va a mostrar, es lo que nos va es con lo cual nosotros podemos evaluarnos, ¿sí? Si realmente estamos haciendo como deberíamos hacer o no lo estamos haciendo, ¿sí? De hecho dice un salmista muy conocido, moderno,
eh, Arjona es su apellido y dice que Jesús es verbo y no sustantivo, ¿no? Porque si nos quedamos en el sustantivo significa solo lo que significa Jesús, o es un nombre que identifica a alguien y ya, ¿sí? O es un Mesías, como lo que es el sustantivo, lo que es la palabra, simplemente la información, ¿sí? Y nos podemos quedar ahí, ¿sí? Que es un mal de la iglesia que yo he visto, y es que nos quedamos allí, ah, sí, Jesús. Sí, o sea, tenemos un concepto, tenemos un discurso, tenemos unas palabras que conocemos o creemos conocer, simplemente sabemos, están como cargadas acá en nuestros slots de memoria de nuestro cerebro, pero ya, simplemente es una información que está allí, pero no se vive conforme a esa información que se está teniendo, y ese creo que es uno de los problemas graves que tenemos como iglesia. Nos quedamos, esta mañana oraba a Sergio y decía que nos atestamos de información, nos llenamos de información bíblica, llamémoslo así, o es así, bíblica. Entonces tenemos la Biblia acá metida en la cabeza y no sabemos los versículos, sabemos dónde están, ¿no? Los más pros, los más que han desarrollado esta habilidad de conocer la Biblia. Entonces te dan la dirección exacta y te dicen esto está en tal y tal lado. Sí, wow, sorprendente. Yo todavía no desarrollo eso. Por más que lo lea, no se me quedan las direcciones, pero uno sabe más o menos por dónde está. Pero aún así, es una información que simplemente está allí y se usa en algún momento, y ¡pum! Uno la entrega. Pero muchas veces el problema como iglesia es que se queda allí, ¿no? Se queda, entonces yo sé qué dice, dónde lo dice y cómo lo dice, y me lo conozco hasta en 3 4 versiones, y ajá, qué bonito, pero no es más que un discurso o es más que un concepto. Estuve buscando, ¿no? En la internet qué es hacer. Entonces yo dije, bueno, a ver qué nos dice la información puesta en un servidor. Y dice que el hacer es una acción, ¿no? Es una acción intencional llevada a cabo por un agente. Entonces es algo que se hace, ¿listo? Normalmente es intencional. También sabemos que hay acciones que no tienen intención, simplemente, no sé, un tico, o hay gente que está normal y se le mueve la mano sola. ¿Sí? Que, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama algo de Turín, se llama. Y entonces no se pueden estar quietos, es decir, hay una acción, hay un movimiento en sus cuerpos involuntario. Pero para el caso, lo que estamos viendo es que ese movimiento o esa acción, ese verbo, es algo que es intencional, es decir, algo que ha sido procesado en nuestras mentes antes de que se lleve a cabo. También dice que es la capacidad de actuar en un contexto, que sería pues esta tierra, en este mundo, para lograr un objetivo o un propósito. Es decir, todo normalmente lo que nosotros hacemos debe o tiene, recuerdan lo que estamos hablando, una motivación, y esa motivación ha de ser lograr un objetivo o un propósito. Dice que es una actividad fundamental pues de los seres humanos, ¿no? Es algo que con lo cual vivimos, y toda nuestra vida, perdón, pues realmente es hacia esto, ¿no? Si usted se pone a pensar y desde que tiene uso de razón y uso de memoria, seguramente todas sus acciones han sido enfocadas en algo. Entonces usted tiene hambre y hace algo para quitar ese hambre, o tiene tristeza y hace algo para que esa tristeza se le quite, o tiene ganas de algo y hace algo para lograr ese objetivo, ¿no? Aún si hablamos acerca del mal, quiere hacerle daño a alguien y entonces usted hace algo para lograr ese objetivo, ¿no? Hay como para colocar lo mismo, al contrario, si quiere hacer algo bueno, usted hace algo para, ¿para qué? Para poder lograr ese objetivo. Entonces nos muestra la definición que es una acción, ¿no? Y o sea, es algo de hacer. Es algo de hacer. Es decir, a la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿cómo sé yo que estoy creyendo o que estoy amando? Pues deberíamos revisar qué es lo que nosotros estamos haciendo.
¿no? Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo esas acciones, primero, qué intenciones están teniendo? ¿Qué objetivo quiero que estén logrando? ¿Qué es lo que estoy logrando? ¿Qué es lo que no estoy logrando? Y en sí, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Es decir, como iglesia, recuerden, mis hermanos, porque estamos hablando pues de una manera particular, pero pues unidos todos, unidos todos, pues formamos algo que se llama el cuerpo de Cristo, ¿no? O la iglesia, porque actuamos en conjunto, ¿sí? Y aunque actuemos de manera individual en nuestras vidas y haciendo ciertas cosas, la sumatoria de esas acciones de cada uno de nosotros, pues es la acción o el accionar o el quehacer de lo que es la iglesia. Entonces, tomémonos un tiempo para, por favor, preguntarnos, ¿sí? Preguntémonos qué estoy haciendo yo como iglesia, ¿sí? Y si quieren, antes de entrar al contexto divino, espiritual, qué estoy haciendo yo como ser humano, ¿no? Porque también lo podemos evaluar desde allí, lo que les decían, qué estoy haciendo yo con mi vida, qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me dio, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo con el tiempo que tengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué lo estoy dedicando? ¿Cuál es el fruto que yo estoy esperando? ¿Cuál es ese objetivo que yo quiero lograr? Es una pregunta muy psicológica, ¿no? Eso psicólogo que se respete siempre nos va a llevar a la reflexión, siempre nos va a llevar a este tipo de cuestionamientos que nos ponen en conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces sería algo muy bueno que no solo hoy, sino que dentro de los diferentes contextos de nuestras vidas, nosotros nos preguntemos como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Mm? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas de cristianos? Si somos cristianos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Cosas que uno puede ver o normalmente he visto o lo he vivido, ¿no? Y también pues lo he visto en mis hermanos, en gente de mi alrededor. Y es que muchas veces nosotros como cristianos, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos todos los domingos sagradamente a la iglesia, a culto, o por lo menos lo vemos a través de esto, de una pantalla, ¿no? De internet, porque pues habrá alguna razón por la cual no puedo ir o simplemente me da pereza y lo puedo ver desde la comodidad de mi casa, ¿no? Pero llamémoslo así, rendir el culto. Entonces es algo que hacemos. O también asistimos a seminarios, vamos a cursos, perdón, capacitaciones, estamos en una cosa y en otra. Y entonces, lo que decía Sergio, nos estamos llenando, ¿no? de conocimiento. Y estas cosas que yo estoy diciendo no significa que estén mal, no estoy diciendo no, entonces usted está yendo a culto y está mal, usted está yendo a un seminario y está mal, o se está capacitando y está mal, ¿no? Porque en absoluto no está mal, ¿sí? Al contrario, nosotros debemos capacitarnos y debemos aprender de la palabra del Señor. Y el punto es que estamos haciendo con eso, ¿sí? Como oyentes, porque ahora estamos como desde el punto del oyente, desde el punto en el que está recibiendo esa información, no compartiendo, sino recibiendo esa información. Y porque también vino a mí el Señor diciéndome, tratemos esto, ¿sí? Y es que el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir con ciertas personas, ¿no? La palabra. Son personas que tienen problemas normalmente de adicciones a las drogas. Y entonces, pues uno va y comparte la palabra, ¿no? Pero pongámonos en los zapatos de estas personas y el anhelo, ¿no? Nuestro anhelo como personas que van a compartir la palabra es pues que en algo pudiesen encontrar, ¿no? Algo que los saque de allí, que modifique sus vidas para bien, ¿sí? Porque pues todos sabemos que las adicciones pues no dejan nada bueno, ¿no? Destruyen el cuerpo físico, ¿sí? Es decir, dan enfermedades,
dañan la apariencia, dañan la piel, los pulmones, bueno, dependiendo de la sustancia que consuma, daña su cerebro, daña sus emociones, la percepción del mundo. O sea, y es algo que va en crecimiento, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto tiempo llevan y de la sustancia, uno ve qué tan afectada está la persona, ¿no? Yo he visto personas que están ya fuera de sí, es decir, sus conciencias están demasiado afectadas y uno dice, ¿ay qué? ¿No? Y entonces yo reflexionaba sobre esto, decía, bueno, puede ir uno y entonces de esas cosas que uno ha aprendido, de los seminarios, de lo que se ha capacitado, entonces uno empieza a mostrar la palabra del Señor y esto es esto y lo otro, esto es esto. Y yo decía, si estas personas, ¿sí? Si estas personas no toman este mensaje y lo viven, es decir, literalmente lo aplican, no va a pasar absolutamente nada. Nada es nada. Se queda como un bonito discurso, se queda como, no sé, una palabra que puede ser motivacional, pero simplemente la motivación es algo como que, quiero hacer, ¿no? Pero la motivación llega hasta ahí, quiero hacer, tengo las ganas, me siento con ganas para hacer, pero hasta ahí llega la motivación, ¿sí? La motivación no es el hacer, es simplemente lo que nos motiva. Y ya, no pasa nada. Y es más, la motivación solo dura, que la motivación tiene un problema y es que la motivación es temporal, no es algo que tienes y que interactúa con tu cerebro y entonces generas esas sustancias que te hacen sentir, bueno, quiero hacerlo, o sea, sientes ganas, ¿no? Humanamente dices, siento ganas, quiero hacer. Pero como todo, pues empieza a bajar hasta que desaparece. Y después ya no tenemos ganas, ya nos vamos como al contrario, como que, ay no, yo ya no quiero hacer nada, qué pereza, quiero dormir, ¿no? Entonces eso pasa con la motivación. Entonces yo decía, hombre, ¿y ahí qué? ¿No? Y ahora yo veía, ya no viendo, ¿no? Ya no viendo a estas personas con los problemas, sino viendo la iglesia, decía, miércoles, pues muchos de nosotros en la iglesia podemos estar en una misma situación, ¿no? Como que estamos adictos no tal vez a esas sustancias, sino a otras cosas del mundo, ¿no? Estamos enredados en tantas cosas que, claro, como la sociedad no dice, o sea, la sociedad dice que la adicción al bazuco es algo malo, ¿no? La ciencia dice, ok, es malo y todos estamos de acuerdo y lo catalogamos como malo y entonces vemos a un bazuquero y decimos, oye, estás mal, estás en las drogas, deberías salir. Pero la sociedad no se pone de acuerdo, por ejemplo, la adicción al celular. No es visto como, hey, estás un poco adicto al celular, ¿no? O sea, deberías, y aunque ya estamos entrando un poco en conciencia, sin embargo, no es algo tan notado o tan notorio, no genera como un castigo, porque si un policía llega y encuentra a alguien consumiendo, pues, ok, se lo lleva y lo guarda. Pero si un policía ve a alguien dándole un celular 3 horas, no pasa nada, no le dice, hey, estás infringiendo una ley de OD. No, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a situaciones. Esta mañana hablaba Adriana en el devocional acerca de cuál es tu cojera, ¿no? ¿Cuál es ese, qué es eso a lo que te has acostumbrado, ¿no? Y yo podía ver esto, entonces pensando en esto, pensando y reflexionando en esto, el Señor me llevaba a Mateo 7, el 24 y el 27, donde habla de los dos cimientos, ¿no? Le invito a que vaya y lo lea, yo lo parafraseo, y nos pone dos situaciones, ¿sí? Dice, aquellos que escuchan mis palabras, oyen mis palabras y las ponen por obra, y los que escuchan mis palabras y no las ponen por obra, ¿no? Y entonces dice que los que escuchan y hacen son personas que han edificado, ¿no? Es decir, sus vidas están eh, soportadas, ¿sí? Es decir, esa base soporta, ¿no? Sobre una roca. Y pues entendemos que la roca es un elemento fuerte, que no se mueve con facilidad,
que hay que... Es más, hay rocas tan grandes y tan fuertes que son inmovibles, ¿no? Y dice que las personas que podemos o que hemos escuchado esa palabra y la ponemos por obra, somos ese tipo de personas que estamos allí y que han de venir diferentes situaciones y vamos a poder sobrellevarlas, ¿no? También están las que escuchan la palabra, pero no las ponen por obra y el Señor dice eso es como pararse sobre la arena, ¿no? Entonces, si hemos estado parados sobre la arena, ¿no? Al lado del mar, de un lago normalmente, pues lo que vemos es que nos vamos hundiendo, ¿no? Entonces viene la olita y entonces siente uno que se hunde un poquito. Y es muy inestable, es decir, es algo que al llegar el agua simplemente se deshace, ¿no? Uno pone una huellita, llega al agua y chao la huellita. Entonces el Señor nos muestra que también si uno está así y viene una situación, entonces uno no puede llevarla. Pero también el Señor me mostraba cómo entender un poquito esto de que venga la situación. Y me llevaba hacia Gálatas, donde, eso está en Gálatas 5, 22, 23, donde nos habla de los que son guiados por el Espíritu y los que no, ¿no? Y los frutos del uno y los frutos del otro. Y tomando todo esto del Evangelio de Mateo y de Gálatas, que por favor también los llevo allí a que lean, es que nosotros podemos empezar a respondernos eso, ¿sí? Teniendo también en cuenta lo que les dije acerca de estas personas que están allí en este hogar de paso y que tienen problemas de adicción, y traemos esto a nosotros, a nuestras vidas. Y nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras rutinas? ¿Quién nos está guiando? ¿No? Y entonces aquí la palabra ya nos muestra algo de los frutos, ¿sí? Algo de lo que sale de, de, de esas acciones, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos está motivando a nosotros en la vida? ¿Qué es lo que nos está guiando? También nos sirve. Motivación, ¿qué nos está guiando? Guía, motivación, el Espíritu de Dios. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo me guía el Espíritu de Dios? ¿No? Porque es una pregunta normal. ¿Será que voy a ver algo así raro? ¿Será que voy a soñar alguna cosa? ¿O simplemente va a pasar algo dentro de mí y siento, no sé, como una brújula que el magnetismo la lleva o la mueve para uno u otro lado? ¿Será que eso será ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo será eso? Y pues el mismo Señor nos lo dijo, ¿no? El que escucha mis palabras. Es decir, a nosotros cómo somos guiados para nuestro hacer o para el hacer. Pues por medio de la palabra. Dice lo que es el Salmo. Eh, Lámpara es a mis pies tu palabra, o tu palabra es lámpara a mis pies, es decir, lo que nos va guiando, ¿no? ¿Qué es la palabra? ¿Y qué es que la palabra nos guíe? Pues lo que el Señor nos dice, y no solo el Señor, ¿no? Porque tenemos un compendio bastante grande, desde Génesis hasta Apocalipsis, de palabras, de instrucciones, de información que el Señor nos ha venido mostrando, ¿no? Y que el Señor nos dé el discernimiento también para poder saber ser guiados por medio de esa palabra. La palabra es lo que nos va guiando, nos lleva a ese actuar, a ese accionar, es lo que nos guía, ¿no? Y la misma palabra nos muestra ese fruto del cual nosotros podemos evaluar lo que estamos y cómo estamos viviendo, ¿no? Acuérdense que como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Yo me cambio a este. ¿Qué estamos haciendo? Y entonces cuando uno lee Gálatas, ¿no? Uno dice, y estos son los frutos de la carne, ¿no? Y entonces que el adulterio, la fornicación, la envidia, hechicerías, borracheras, orgías, bueno, un montón de cosas, y dice cosas semejantes a estas, que son la evidencia por lo cual yo estoy viviendo, ¿sí? Es decir, con mis acciones y con lo que yo estoy haciendo con mi vida y en medio de la comunidad con mis hermanos, yo podría decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo conforme a lo que el mundo me está enseñando?
o estoy viviendo conforme a lo que el Espíritu me está enseñando, porque también está el fruto del Espíritu, que es amor, paz, mansedumbre, y ya me acordé. La forma de resumir lo bueno o lo malo que estoy haciendo es, y precisamente tiene que ver con la pregunta, de, ¿estoy amando o no estoy amando? Es, si yo estoy amando, una manera de verlo es, no le estoy haciendo daño al otro. ¿Sí? Ojo que estamos desde el punto del oír, ¿sí? Del oír, de escuchar esa palabra que cada 8 días recibimos allí en nuestras congregaciones, o que aprendemos en los seminarios, o que aprendemos en los cursos, y que entendemos, wow, esto que está acá en la Biblia significa esto. Pero, pero, con mi vida, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? ¿Cómo estoy actuando? Y eso me da un muy buen inicio, o sea, un buen indicio, perdón, un muy buen camino para evaluarme, ¿no? Ahora vamos desde el hablar, desde el compartir, ¿no? Porque entonces nosotros estamos enseñando y decimos, ven, no mientas, ven, no hagas eso, ven, conoce de Jesús, ven, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿no? Y yo muchas veces en la vida decía a mi hija que ya que estábamos hablando, que estuvo hablando con un compañerito del preuniversitario que está haciendo. Y decía, yo le estaba predicando, pero yo me decía a mí misma como que yo no estoy creyendo todo lo que le estoy diciendo, simplemente lo estoy diciendo, ¿no? O sea, es decir, me estoy predicando como a mí misma, porque pues esto que estoy diciendo como que no, ¿no? Como que no. Y entonces, y yo me he sentido, y estoy seguro que usted se ha sentido igual, muchas veces estamos diciendo algo, estamos compartiendo algo, estamos hablando de que el Señor, confía en el Señor, que Él te va a guardar del maligno y te va a guardar. Y estamos en una situación en la cual nosotros no estamos confiando nada en el Señor, ¿no? Y entonces es algo que debemos reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? De verdad, esa palabra que estamos compartiendo, esa palabra que estamos llevando hacia los demás, la estamos viviendo. Y ojo, que no nos confundamos a como hablaba al principio, porque entonces nadie tendría que yo ser perfecto en mi conducta para poder compartir la palabra, sino estoy esforzándome tal vez por ejemplo, si digo no mienta, esforzándome en no mentir. Es decir, mi vida está enfocada en seguir las palabras del Señor para poder creer en su nombre, para poder creer en que si yo creo que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, pues yo creo que las palabras que Él nos ha venido enseñando es lo que nos manda, porque un mandamiento es eso, o sea, no una guía, ese camino que Él nos traza es por acá. Pues yo digo, ok, yo creo que Él tiene razón, ¿sí? Él tiene la autoridad, él sabe dónde termina este camino. Y si yo creo que Él es, pues yo debería caminar ese camino y no quedarme solo con el concepto, como con la información, con la palabra, ¿no? Entonces es lo que nosotros debemos llegar a evaluarnos, qué estamos haciendo, ¿sí? Son los que damos tal vez en el sí, el Señor te bendiga. Eso lo vamos a ver más en detalle por la tarde en Santiago, que dice, ve, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te provea. Pero yo qué estoy haciendo con mi hermano, ¿sí? Es decir, del dicho al hecho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y algo que siempre toco son nuestros hijos, ¿no? Porque algo que yo me he dado cuenta en el mundo, ¿no? Es que el mundo sí que no sabe decir qué hacer. Es impresionante. Entonces, clic aquí. O sea, nos muestra la imagen, el letrero, toda la publicidad, toda la información nos llega por las diferentes pantallas, a través del voz a voz. Mejor dicho, todo está inundado del clic aquí, del haz esto. Y nosotros, ¿no? Como bobos, terminamos cliqueando donde no deberíamos cliquear. Y entonces, obvio, hay que entender, nosotros los seres humanos estamos hechos de una manera, ¿no? Y que sin Jesucristo actuamos o respondemos a esos estímulos exteriores de una manera, ¿sí? Es decir, si yo veo algo que me agrada, quiero ver más y quiero ver más y quiero ver más y quiero ver más. O que estoy hablando desde antes de Jesús. Con Jesús la cuestión empieza a cambiar, ¿no? O sea, el Señor hace algo en nuestras mentes que empieza a trabajar para que eso que el mundo me ofrece ya no me guste tanto, ¿no? Y llega un punto en como que yo diga, uy, no, no, la verdad, no, no. Pero eso
creo que solo lo puede decir el que lo vive, ¿no? Pero pasa. Entonces, ¿qué veo yo? A nuestros hijos y a nosotros mismos, el mundo sí nos está mostrando qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Mira esto, ahora haz esto, y mira, prueba esto, y entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? No, pues eso es, síguelo viviendo, ¿no? Pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos llevando a nuestros hijos por el camino que debería ser, el camino que marcó el Señor Jesucristo? ¿O al contrario, vamos con nuestros hijos por ese camino que el mundo pues nos ha mostrado y compartimos y nos vamos por allá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que como padres, abuelos, tíos, mayores, maestros de escuela dominical estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿Los estamos guiando por lo que el Espíritu Santo dice o los estamos guiando por lo que la carne dice? Como está en Gálatas, le hace Gálatas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿qué es lo que vemos dentro de la iglesia, con los grandes, con los chicos? Y estamos viendo los frutos de la carne, ¿sí? Y el punto es, como lo dice Gálatas, los que practican, porque vuelvo y digo, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero ojo que no nos podemos engañar. Ah, no, como yo soy humano y sé que yo no puedo cumplir la ley, porque ese es el dicho moderno del cristiano. No, es que yo no puedo cumplir la ley. Como no puedo, ahí ya mi cerebro encontró la excusa, el gancho, y hago lo que bien me parece porque no puedo. Se supone, ¿no? Y entonces, era lo que yo les decía, cuando uno es guiado por el Espíritu, esa palabra de es que no puedo, cambia, ¿sí? Cambia. Cambia porque Dios lo cambia. No cambia porque yo puedo cambiar, sino porque algo mayor que yo, a mi voluntad, empieza a trabajar. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Y entonces nos excusamos y haga lo que quiera, mi hijo. ¿Qué es lo que estamos viendo nuestros jóvenes, no? Entonces están pasando a la práctica. Es decir, pongamos un ejemplo sencillo, la fornicación, que es una de las cosas que más se ve. Y entonces no pasa nada, simplemente lo hago y lo hago y lo hago y el Señor perdona y no pasa nada, y lo hago y lo hago y entonces experimentan y cada vez hay una mayor degradación y en ese ejercicio hay un montón de cosas que llegan a la vida, a las sustancias, yo no sé, demasiadas cosas que van degradando cada vez, pero eso lo ve uno dentro de la iglesia, ¿sí? Cosas que no deberían verse, se deberían ver en el mundo, pero en la iglesia no deberían verse, ¿no? O hermanos que no perdonan al otro hermano, ¿no? Conflictos de cosas que suceden y actuamos como si fuésemos del mundo, es decir, no nos dejamos guiar por el espíritu, no tratamos de solucionar las cosas como hermanos, sino que buscamos solucionarlas a través de las leyes, de las demandas y un montón de cosas. Dice, pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Sí? ¿Qué estamos, o sea, qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dicho que hagamos? Y lo que hacemos es que nos quejamos, el mundo está terrible, el mundo está mal, el mundo cada vez está peor, no, mis hijos, no, sí, pero pues eso es algo que el Señor ya dijo, es como decir la oscuridad, uy, ¿cómo está de oscura esta oscuridad? No, eso es algo que se da, o sea, eso es algo que ya está. Pero nosotros somos luz, se supone que nosotros somos ¿qué? Somos luz. Entonces, reflexionemos, ¿sí? Y tomemos acción hacia, ¿sí? La palabra siempre nos va a llevar hacia ame su hermano, ¿sí? Y obvio que el amor hacia su hermano como yo los he amado, o sea, como Jesús nos amó, fue que, mire, yo soy Jesús. Es decir, nosotros para amar al hermano, claro que tenemos que darle a conocer quién es Jesucristo, que es lo que conocemos como el Evangelio, la buena noticia, porque el único que le puede ayudar a cualquiera de nosotros es Jesús. Mire, es esto. Pero en ese ejercicio que nosotros estamos haciendo de llevar a otros a que conozcan a Jesús, pues nosotros debemos vivir lo que Jesús nos está diciendo que vivamos para que nuestra predicación sea viva, sea real y no sea un discurso que se queda como discurso y no afecta a nadie. No afecta a nadie, no hay autoridad en nosotros porque no lo estamos viviendo. Y ojo, que no estoy hablando de ser perfectos, estoy hablando de vivir como Jesús nos dijo, que Él se encarga de llevarnos a la perfección,
Sí, Él dice la palabra que nos va podando para que llevemos más fruto. Él sabe, Jesús sabe que nos va a quitar, Jesús sabe que nos va a dar, Jesús se encarga, tenemos que confiar en eso, ¿sí? Pero estamos amando a nuestro hermano también, si lo vemos en necesidad, le ayudamos en algo. Si tenemos un conflicto, buscamos solucionarlo. O queremos es acabarlo y dañarlo y pisotearlo y es que este desgraciado, esta desgraciada y nos llenamos de motivos y ve, no, vos no sos cristiano, no, vos no sos de la iglesia, no es tu hermano. Entonces, son todas estas cosillas que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿sí? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo por obra lo que estamos aprendiendo? O ni siquiera, o sea, ni siquiera lo hemos aprendido, simplemente es un discurso, yo lo sé, yo voy los domingos, yo predico, yo hablo, digo la palabra y ya, ¿no? Entonces es algo que a mí, en lo personal, y en las experiencias que el Señor me ha puesto, me pone a pensar y digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Si nosotros no vivimos lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, no vamos a salir de la misma ruedita del hámster. No vamos a crecer como iglesia, no van a venir las señales y los prodigios y todo lo que el Señor dice que va a suceder, porque pues no es que está dicho, o sea, yo se me pregunto, oye, ¿por qué no pasa? Debe ser porque no estamos viendo conforme a la palabra, creo yo, porque Jesús lo dijo, o sea, Jesús dijo y esto va a pasar, y esto, y ustedes orarán, y ustedes, y lo vemos en los libros de Hechos de los Apóstoles, dice, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está qué es lo que nos está pasando? Y lo que yo en lo personal puedo ver en mi vida y en la vida de muchos semejantes es que no estamos siendo coherentes. Entonces podría aplicarnos el dicho con el que empezamos, que el cura predica, pero no aplica. Simplemente decimos, sí, el Señor, confía en el Señor, pero el primer problema buscamos solucionarlo en nosotros. Y el proverbio que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento, como que, ay, no, sí, muy bonito, ay, qué bonito ese proverbio, pero no lo vivo, no lo pongo en práctica por el miedo. Sí, yo sé, el miedo es un gran enemigo y nos lleva a tomar decisiones tontas y nos hace equivocar, pero el miedo es la falta, o sea, gestionar el miedo es la falta de confianza en el Señor. Si el Señor dijo, es porque es así. Si el Señor dijo, todo bien, créame a mí, que yo lo llevo por el lugar que es. Yo sé que no es fácil, yo sé que el hacer y hoy en día cada vez es más complicado. Pero ¿quién se ha encargado de que sea más complicado? Claro, yo sé, Satanás está detrás y ha generado una infraestructura enorme y muy bien hecha. Pero ¿quiénes son los que están en el mundo? Pues nosotros. ¿Y quiénes son los que toman la decisión de la vida o la muerte? Pues nosotros. ¿Quiénes son los que decidimos hacer o no hacer? Pues nosotros. ¿Quiénes son los que le damos vida a esa infraestructura maligna? Nosotros. Y entonces, si seguimos así, pues, y yo sé que como iglesia hemos tenido cosas chéveres y hacemos cosas chéveres, pero nos falta, nos falta. Por lo menos, si hablo de mí, digo, me falta un montón, ¿sí? Que esa motivación eh, sea la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Por favor, leamos Gálatas, leamos Mateo, donde el Señor habla de los cimientos. En Gálatas donde entendemos qué es eso, qué son esas adversidades. Muchas veces uno piensa que la adversidad es solo el problema. No, la adversidad es la vida misma que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué es el fruto que nosotros estamos dando? Pues mis hermanos, la idea es que podamos reflexionar sobre esto el día de hoy y que clamemos al Señor para que nos ayude a tener conciencia, para que nos ayude a dejar guiarnos por Él y que nuestra acción sea coherente a las palabras que nos ha venido enseñando. Así que nosotros podamos dar ese fruto de labios que confiesan su nombre y ese fruto de nuestras vidas con las que vivimos conforme a la palabra del Señor. Porque les aseguro, mis hermanos, que Él lo hace, que Él
mueve nuestro interior para que nosotros podamos poner por obra su palabra, sus mandamientos. Eso hace el Espíritu, eso está profetizado. Él dice que enviará en los posteriores tiempos de su Espíritu para que podamos poner por obra su palabra. Y si Él lo dice, pasa. Y les digo, pasa. En mí ha pasado. Yo lo he visto, yo lo he visto, yo he visto. Y lo he visto en mis hermanos. He visto cómo cuando se dejan guiar por el Señor pasan cosas que uno dice, wow, yo nunca hubiera pensado que eso pasa. Entonces, que se me ha acabado el tiempo, por mí seguiría, pero no. Vamos a hacer una mini oración y continuamos con nuestro tiempo. Bueno, os invito porfa de 4 a 5 va a estar nuestra hermana Adriana, ya enfocadita ya en el tema a través de la palabra y seguramente también va a ser de edificación para nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias Señor por este tiempo. Y básicamente, Padre, te pedimos que nos ayudes. Es decir, si tu espíritu no reargulle nuestro ser, no nos conmueve, nos mueve, Señor, para que nosotros podamos poner obra tu palabra, Señor. No sé, Padre, ¿a quién más vamos a ir? ¿A quién más buscamos, Dios? ¿Qué más podemos hacer, Señor? Ayúdanos que en medio de todo este conocimiento, del culto, de los seminarios, de los cursos, de todo lo que hacemos, pues Señor, podamos de verdad ver la importancia del hacer, ¿sí? Que no nos quedemos en palabras, Señor, que no nos quedemos en simplemente el dicho y Dios te bendiga. Es bueno, Señor, bendecir, es bueno comunicar tu palabra, pero si no empezamos a vivirla nosotros, que la comunicamos, ¿cómo esperamos que estas personas la vivan, Señor? No va a pasar. Nos quedamos con viento, nos quedamos con discursos, con conceptos, Señor, y no, eso no es así. Nosotros dar el fruto coherente con lo que tú nos estás enseñando. Y es duro y parece acusador, Señor, pero es la verdad, Padre, es la verdad. Y tú, la verdad, no nos estás condenando, porque la ley nos muestra eso, como, ven, ¿usted qué está haciendo? Pero está tu gracia y tu perdón, y el seguirte, y tú nos llevas de la mano como un buen Padre que eres, Señor. Tú ya moriste por nuestros pecados. Tú nos diste entrada directa al reino de los cielos, Señor. Que esa sea nuestra motivación, la vida eterna, el amarte, Señor, y así poder amar a los otros. Danos ese amor que necesitamos por nosotros mismos y por los demás, Señor. Porque también dice tu palabra que tú nos pones ese amor en nuestros corazones, Señor. Dependemos de ti absolutamente, Señor. Y es bueno, Padre, es lo mejor. Porque si fuera por nosotros mismos, pues nada, no hacemos nada, no pasa nada, Señor. Estaríamos mal. Pero tú eres bueno y tu palabra es verdad. Tu palabra es ese espíritu que nos da la vida, Señor, la vida eterna. Y nos ayuda en esta tierra también a poder vivir, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos, a buscar solución siempre, Señor. Dentro de nosotros mismos, ver cómo solucionamos, cómo amamos al otro, cómo buscamos el bien. Que si nos hemos equivocado, cómo puedo resarcir, cómo puedo buscar el perdón, cómo puedo solucionar la cuestión, Señor. Y tú tocas nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos para poder cumplir esa ley del Espíritu que es ese amor, Señor. Y tú ya has hecho mucho por nosotros y sé que vas a seguir trabajando. Así que espero que estas palabras nos lleven a la conciencia, a la reflexión, Señor. Y nos sigamos nuestras vidas igual, sino que seas tú transformándonos en todo momento. En tu nombre Jesús. Amén.